En esta segunda parte vamos a estar abordando la evaluación de los métodos de análisis. Vamos a comenzar hablando de el agua. Los valores de agua siguen siendo un componente esencial de la composición de los alimentos, porque el contenido de agua es uno de los elementos más variables, especialmente los alimentos vegetales. Esta variabilidad afecta a la composición del alimento considerado en un conjunto. Los métodos de análisis se basan en la medición directa o indirecta del agua eliminada del alimento, los cambios en las propiedades físicas que varían sistemáticamente con el contenido de agua o la medición de la reactividad química del agua. En la siguiente tabla vamos a encontrar los métodos de análisis de agua. Para la mayor parte de los productos alimenticios son suficientes los métodos de secado, aunque pueden observarse ligeras diferencias metodológicas que rara vez son significativas. En los métodos oficiales de la OAC se recomienda una temperatura de secado más baja, de 70 grados centígrados, para alimentos vegetales, a fin de reducir al mínimo la destrucción de los carbohidratos. En estos casos suele ser preferible utilizar el secado al vacío o la liofilización. En el secado al vacío se consigue la máxima eficacia si se pasa una ligera corriente de aire seco a través del horno. Este sistema tiene la ventaja de que se pueden dejar porciones analíticas desatendidas durante largos periodos de tiempo. Es preferible el secado al vacío a 60 y 70 grados al secado al horno de aire, en particular en los alimentos ricos en azúcares. En la mayoría de los alimentos, el secado en horno de aire es satisfactorio a efectos de la determinación o de buscar el conocimiento de la composición de los alimentos. La liofilización requiere una inversión mayor de capital, pero tiene la ventaja de que seca los alimentos en condiciones suaves. El material liofilizado es ligero, fácil de transportar y también muy fácil de triturar. Sin embargo, el proceso suele dejar alguna humedad residual que hay que eliminar para obtener valores comparables con los de los otros métodos de secado. Por otro lado, el secado en horno de microondas es muy rápido, pero requiere una vigilancia constante para evitar la carbonización de la muestra. El secado con lámparas de infrarrojo se ha utilizado de manera muy satisfactoria. Sin embargo, ambos métodos son más idóneos para el control de calidad ordinario que para la determinación de la composición de los alimentos. Ninguno de los métodos mencionados hasta ahora es apropiado para los alimentos con un alto contenido de componentes volátiles, debido a que estos se arrastran con el agua. El método de Diane Stark se puede utilizar para dichos alimentos cuando se requiere un valor de contenido de humedad, es decir, cuando yo quiero determinar el contenido de humedad de un alimento rico en componentes volátiles. El agua se destila utilizando una mezcla azeotrópica con un disolvente no miscible, como el tolueno, sileno, tetracloroetileno, que este método o esto está aprobado por la OAC para alimentos como son las especias y el queso. El método de Carl Fisher es especialmente útil para los alimentos con un contenido muy bajo de humedad y para los productos alimenticios higroscópicos, que son difíciles de secar utilizando métodos tradicionales. Por otro lado, los métodos de reflectancia en el infrarrojo cercano, es decir, la utilización de equipamientos NIR, se han utilizado de manera útil para el análisis de cereales. El método requiere la calibración con un gran número de muestras cuyos valores de humedad se miden por métodos tradicionales a fin de formular las ecuaciones analíticas. Es decir, el NIR lo que necesita es una biblioteca de datos para de esa forma después hacer las aproximaciones con ecuaciones analíticas a los valores que se están analizando en el momento. Por otro lado, los métodos de resonancia magnética nuclear, la cromatografía a gas líquido, la cromatografía a gas sólido también requieren una calibración detallada y tienen valor sobre todo para la medición de la distribución del agua en los alimentos y la determinación de las formas de agua en carnes.
A continuación vamos a estar viendo los componentes nitrogenados y el nitrógeno dentro de lo que son la composición de los alimentos. Vamos a ver primero el nitrógeno. En la mayoría de los casos, el nitrógeno total se mide utilizando alguna versión del método Hjeldahl, en el cual mide el nitrógeno orgánico total. ¿Qué quiere decir que se utiliza alguna versión del método Hjeldahl? El método Hjeldahl original consistía en una cantidad de ácidos y de muestra muy grande. Con el tiempo se comenzó a reducir la cantidad de muestras y de ácidos utilizadas, viendo que se obtenían valores totalmente acertados en las mismas proporciones, es decir, utilizando proporciones muy pequeñas, tanto de muestra como de ácido, se obtenían los mismos resultados que utilizando muestras grandes y cantidades grandes de ácido. ¿Qué quiere decir? Que como mencionamos al principio, es un método que tiene una solidez muy grande. El método de Hjeldahl consiste en digerir la materia orgánica con ácido sulfúrico concentrado en caliente. Para elevar el punto de ebullición del ácido se le añade una mezcla catalizadora que normalmente contiene algún agente catalítico que puede ser mercurio, cobre, selenio, junto con el sulfato de potasio. La mezcla catalítica en lo que consiste en que el sulfato de potasio lo que hace es elevar el punto de ebullición del ácido, es decir, se le agrega una sal para elevar el punto de ebullición del ácido, y la presencia de mercurio o cobre o selenio dentro de la mezcla catalítica lo que hace es que al ser metales otorgan una superficie de reacción para que la materia orgánica logre una correcta destrucción de la misma, es decir, se logre una correcta destrucción de la misma utilizando las superficies de reacción de estos metales, utilizando como superficie de reacción a estos metales. Posterior a esto, una vez que se le agrega la mezcla catalítica, todo el nitrógeno orgánico se va a convertir en amoníaco, que se suele medir por una titulación. En el método original, que es lo que les mencionaba al principio, se utilizaba una porción analítica relativamente grande, es decir, de 1 a 2 gramos de muestra, pero esto exige grandes cantidades de ácido. Es mucho más habitual usar el método de micro-Hjeldahl, puesto que se produce una cantidad reducida de unos ácidos y también se necesitan menos ácidos y mezclas catalizadoras. En los micrométodos, es decir, como el micro-Hjeldahl, puede automatizarse en varios niveles. Es decir, la figura que tienen a la derecha de la diapositiva es una figura de un Hjeldahl automatizado. Es decir, se puede automatizar tanto la destilación como la digestión. En este caso, lo que menciona la bibliografía, que automatizar la digestión es es una de las variables más difíciles de conseguir dentro de este procedimiento. La destilación y la digestión se han logrado, pero lo que más afecta al análisis en sí es la automatización de la digestión de este proceso. Por otro lado, vamos a mencionar que tenemos otro tipo de método que se conoce como el método de Dumas, que es distinto al método de Hjeldahl. El método de Dumas lo que hace es medir el nitrógeno total como gas nitrógeno después de una combustión completa del alimento. La comparación de los resultados obtenidos con los que se consiguen utilizando el método de Hjeldahl demuestra que están bastante de acuerdo en los valores obtenidos. En este equipo lo que hace es se utilizan porciones analíticas muy pequeñas y es esencial que la porción analítica esté muy bien dividida. También para la determinación de nitrógeno se puede utilizar el NIR para medir el nitrógeno en algunos alimentos, aunque se requiere un gran número de muestras para la calibración del equipo. A continuación vamos a estar hablando dentro de los componentes nitrogenados, vamos a mencionar a las proteínas. Los valores de proteínas brutas se han calculado multiplicando el valor del nitrógeno total obtenido por un factor. Este factor era en un principio 6,25 tomando como base que las proteínas contenían un 16% de nitrógeno. Desde hace mucho tiempo se sabe que las proteínas de origen vegetal contienen más nitrógeno, por lo que el factor de conversión debería de ser más bajo. En la tabla de la derecha lo que hacemos es encontrar los distintos factores de conversión para cada uno de los alimentos, pero en caso de no especificarse la utilización de algún factor de conversión, se sigue utilizando como factor genérico el 6,25.
A continuación, vamos a ver que en la siguiente tabla tenemos los métodos de análisis de nitrógeno y proteínas, donde el método de análisis de nitrógeno, fíjense que está mencionado el método de Hjeldahl, de Dumas, y también vamos a ver algunos puntualmente que son los métodos radioquímicos. Pero el método de Hjeldahl y el método de Dumas son los más utilizados para la determinación de nitrógeno total, que fue lo que les mencioné anteriormente. Para el análisis de proteínas en los alimentos, de vuelta, hemos sabido de que se multiplica la cantidad de nitrógeno total por un factor de conversión, es decir, se obtiene el valor de proteínas por cálculo. Pero también hemos encontrado que se han perfeccionado varios métodos directos basados en las reacciones en las que intervienen grupos funcionales específicos de los aminoácidos presentes, y así no son aplicables en las mediciones de proteína en general. Dentro de estos métodos, los que vamos a encontrar son los que figuran como la titulación con formol, la reacción de Biuret. Un grupo muy utilizado de métodos colorimétricos se basa en la reacción con el reactivo de Folin, uno de los más usados para las valoraciones bioquímicas en la industria lechera. Este método casi siempre se calibra con albúmina sérica bovina, que se puede encontrar con una gran pureza. Los métodos de fijación de colorantes, que también están mencionados en la tabla, se han aplicado útilmente en la industria lechera. Se puede conseguir que la fijación del colorante sea más sensible mediante la extracción del colorante. Y estos métodos se han incluido entre los oficiales por la AOAC. En general, podemos decir que los métodos de fijación de colorantes tienen una máxima aplicación en el control de calidad ordinario del análisis de un gran número de tipos de muestras semejantes. A continuación vamos a estar hablando de los componentes de los lípidos. En este caso son varios componentes, o sea que se engloban dentro de los lípidos, pero vamos a hacer hincapié en las grasas totales. El método clásico se basa en una extracción continua realizada sobre muestras secas de alimentos en un extractor Soxhlet. Esta técnica requiere tiempo y mantiene los lípidos extraídos a temperaturas elevadas durante largos periodos de tiempo. Su principal inconveniente es que la extracción de los lípidos son incompletas para muchos alimentos, especialmente los productos cocidos al horno o los que contienen una cantidad considerable de grasa estructural. El disolvente de extracción es con frecuencia algún destilado del petróleo, que requiere porciones analíticas completamente secas y la eliminación de los monodisacáridos presentes de la muestra. En este caso, la figura de la derecha muestra un equipo de extracción de Soxhlet, que consiste en una plancha calefactora, en el disolvente adentro del balón y en el cartucho de extracción con muestra, y también el tubo refrigerante. En la siguiente tabla lo que vamos a encontrar son los métodos de análisis de lípidos. Fíjense que en el procedimiento, en este caso para la grasa total, el procedimiento de Soxhlet es el mismo que en la tabla figura como extracción continua con un disolvente único. Se ha demostrado que con el uso de mezclas de disolventes polares y no polares se extrae prácticamente todos los lípidos de la mayor parte de los alimentos. Sin embargo, en el caso de los productos cocidos al horno, cereales, la extracción de las grasas puede ser incompleta. Es bien conocida la extracción con cloroformo y metanol, que combina la capacidad de penetración en el tejido del alcohol con el poder de disolución de las grasas del cloroformo. En este caso estamos haciendo referencia en la tabla a lo que menciona como extracción con mezclas de disolventes, que es diferente a la extracción continua, que es Soxhlet, que es con un único disolvente, que en ese caso es algún derivado del petróleo, pero la extracción con mezcla de disolventes generalmente incluye dos disolventes y que logra una extracción más correcta en la muestra de análisis. Por otro lado, la medición de los lípidos después de un tratamiento ácido o alcalino también permite realizar una buena extracción de muchos alimentos. Estas técnicas están reconocidas como métodos reglamentados por la AOAC y la Unión Europea. Los métodos alcalinos se utilizan casi exclusivamente
para los productos lácteos alimenticios y son el método aprobado para dichos alimentos. Es decir, el método de la hidrólisis alcalina es el método que se conoce como el método de Ross-Gottlieb y es el método que en el Código Alimentario Argentino se establece para el análisis de grasa de todos los productos lácteos. Y el frasco de extracción que se utiliza en este caso es el Mojonier, que es el frasco que estaba en la diapositiva anterior y es como si fuera una botella así como media torcida. En este caso, la hidrólisis alcalina es el que se utiliza principalmente para todos los productos lácteos. Por otro lado, la AOAC ha adoptado métodos para determinar las grasas totales, incluidas las saturadas, las insaturadas y las monoinsaturadas. Muy importante cuando estamos hablando de la determinación de la composición de los alimentos. En el rótulo de los alimentos generalmente se mencionan las grasas saturadas, las insaturadas y las monoinsaturadas. Generalmente el método que se utiliza es una hidrólisis ácida seguida de una cromatografía gas capilar, de conformidad con la definición obviamente de lo que se requiere para el rótulo de un alimento. Algunas clases de lípidos muestran bandas fuentes de absorción del grupo carbonilo en la región de infrarrojo, es decir, se pueden utilizar el NIRS y este mismo se ha utilizado puntualmente para legumbres y para otros productos alimenticios. La utilización efectiva de este método nuevamente depende de una amplia calibración, es decir, el equipo en NIRS necesita una biblioteca de información para crear ecuaciones que hagan como esa salvedad y que de esa forma puedan hacer una estimación del contenido que se logra, en este caso de lípidos, de una muestra. Por otro lado, vamos a comenzar a hablar y vamos a entrar en el gran mundo de los carbohidratos. A los efectos nutricionales, los carbohidratos los podemos dividir en tres grupos en función del grado de polimerización. Tenemos los azúcares, que son los monoidisacáridos, tenemos los oligosacáridos, que contienen de 3 a 9 unidades de monosacáridos, y tenemos los polisacáridos, que tenemos los alfa, o sea, se pueden dividir en dos grupos, los alfa-glucanos y los no alfa-glucanos. Puntualmente nosotros vamos a investigar los que necesitamos para conocer la composición de los alimentos y también los que son declarados dentro de los rótulos nutricionales. Los azúcares son uno de ellos. Recuérdense que los carbohidratos, cuando ustedes miran un rótulo, los carbohidratos menciona carbohidratos totales, de los cuales los azúcares totales son tantos. Eso es lo que podemos encontrar dentro de los rótulos. Y también vamos a hacer un poco hincapié en los polisacáridos, que dentro de ellos se incluye la fibra dietética. Bien, entonces vamos a comenzar con los azúcares. Para el análisis de los azúcares libres en los alimentos se pueden utilizar diversos métodos. La elección depende primordialmente de la composición cualitativa de los azúcares libres presentes en el producto alimenticio. Cuando hay una sola especie de carbohidratos, se puede utilizar prácticamente cualquier procedimiento, pero la mayoría de los alimentos contiene mezclas de carbohidratos, cuya separación es necesaria para obtener resultados exactos. Existen métodos enzimáticos específicos para el análisis de ciertas mezclas comunes sin separación. Y a continuación vamos a ver una tabla donde se presentan los métodos de análisis para los azúcares. Y tenemos varios de los métodos de análisis para los azúcares. La bibliografía hace referencia a que dentro de los métodos enzimáticos es importante el método del NADPH y el NADP, que es un método enzimático utilizado actualmente. También vamos a encontrar columnas de HPLC que permiten una buena separación de las mezclas de azúcares sin necesidad de preparar derivados. Posteriormente a esto vamos a ver que en el artículo 225 del Código Alimentario Argentino, y es un poco lo que les mencionaba, es que es necesario declarar que dentro de los carbohidratos totales, cuáles son azúcares totales y cuáles son azúcares añadidos. Esto tiene que ver también con la nueva ley de etiquetado frontal, de los cuales
Hay que saber diferenciar que por eso anteriormente todos los métodos de análisis que se muestran para azúcares son para azúcares de los alimentos. Em, Dentro de los carbohidratos totales, yo voy a tener azúcares totales, que son los monoirisacáridos presentes en el alimento, y voy a tener los azúcares añadidos, que son los monoirisacáridos añadidos a la preparación o al alimento en particular, pero que no forman parte del alimento. Son añadidos, como puede ser el caso puntualmente del azúcar. Es puntualmente para que vean la importancia que tiene el análisis de azúcares en la composición de los alimentos. A continuación vamos a estar viendo otro de los carbohidratos, que es la fibra dietética. La fibra en este caso se define como la suma de los polisacáridos vegetales y la lignina que no son digeridas por las enzimas del tracto gastrointestinal. Es un concepto muy semejante al que se menciona muchas veces como carbohidratos no disponibles. Para las determinaciones de fibras, es decir, los métodos que se han propuesto, vamos a encontrar algunos que son, en este caso son dos, son muchos menos que la cantidad de métodos que tiene, por ejemplo, la proteína o la grasa, pero dentro de esos métodos vamos a encontrar la cromatografía a gas líquido, que lo que hace es mide solamente los polisacáridos no amiláceos sin incluir la lignina. Y por otro lado también tenemos un método que consiste en un método gravimétrico. En este caso el método gravimétrico se pesa un residuo después de la eliminación del almidón de la muestra para obtener una medida de la fibra dietética total. Este método ha sido o se ha tomado como un método oficial por la AOAC. El método requiere luego, posteriormente a, este, a esta precipitación del residuo, el método requiere la corrección del residuo por las proteínas no digeridas y la contaminación mineral. Se mide el nitrógeno total entonces y el contenido de cenizas del residuo y se deducen los valores de fibra dietética. Dichos valores comprenden la lignina, el almidón resistente y todos los demás carbohidratos no digeribles. El procedimiento de la cromatografía a gas líquido, que determina los polisacáridos no amiláceos, y el procedimiento de la AOAC, que es el método gravimétrico, para la fibra dietética total, no son muy seguros, especialmente cuando las concentraciones presentes son bajas. Las concentraciones presentes de fibra en el alimento son bajas. En el método para los polisacáridos no amiláceos se utilizan porciones, es decir, cuando hablo de los polisacáridos no amiláceos estoy hablando de la cromatografía a gas líquido, se utilizan porciones analíticas de 100 a 200 miligramos. Y la preparación y la homogeneidad de estas porciones debe ser o es de absoluta importancia. Y ustedes imagínense que la cantidad de porción analítica es muy chiquita. El procedimiento gravimétrico de la AOAC se consigue una buena precisión con los alimentos con un contenido alto de fibra, como pueden ser los productos de salvado y la harina integral. En muchos países, la elección del método para el etiquetado nutricional está establecida por la legislación. Y a continuación vamos a estar viendo la elección del método para los carbohidratos y la fibra dietética. En este caso, fíjense que se parte de una única muestra de alimento, preferiblemente seca y dividida, es decir, este es un pequeño diagrama de flujo donde se puede sacar a partir de una misma muestra los valores de los carbohidratos presentes en la muestra y la fibra dietética. Es decir, la muestra de alimento, preferiblemente seca y dividida, se realiza una primera extracción con alcohol al 80%. Esta primera extracción lo que hace es que el extracto de esa extracción, valga la redundancia, se utiliza para medir los azúcares libres. Posteriormente a ello, se continúa con la misma muestra que se le realizó primeramente la extracción y posterior a esta extracción se realiza una hidrólisis enzimática del almidón presente en la muestra y precipita todos los polisacáridos no amiláceos con alcohol. Es decir, esta hidrólisis enzimática lo que hace es, yo le agrego una enzima para que de esa forma hidrolice el almidón y me diga cuánta glucosa yo tengo para estimar la cantidad de almidón que tiene. Una vez que yo termino con esto, yo precipité los polisacáridos no amiláceos, que en este caso pueden formar parte de lo que es la fibra total,
Y como yo los precipité, lo que puedo hacer es lo siguiente, es filtrar y lavar el residuo que obtuve de esa filtración y realizarle una hidrólisis ácida para de esa forma obtener la cantidad o que de esa forma se midan los monosacáridos presentes en la muestra utilizando el método de la cromatografía gas líquido. O lo que puedo hacer es continuar el diagrama de flujo y una vez que yo filtré y lavé el residuo lo puedo pesar, puedo hacer las correcciones que se mencionaban de las cenizas y las proteínas y posteriormente deducir el peso del residuo para dar una estimación de la cantidad de la fibra dietética total, que es el método gravimétrico determinado por la AOAC. En el gráfico, en el diagrama de flujo donde dice el método de Englist para los polisacáridos no amiláceos es el método de la cromatografía gas líquido. Es decir, tenemos dos formas distintas para determinar la fibra. También vamos a hacer una estimación del almidón presente en la muestra y también se llega a hacer una estimación de los azúcares libres. Todo esto en el diagrama de flujo, arrancando únicamente con una sola porción de muestra. A continuación vamos a empezar a ver los componentes inorgánicos presentes en los alimentos. En la mayoría de los métodos para los componentes inorgánicos es necesaria la eliminación de la matriz orgánica de los alimentos o bien la extracción y concentración antes de poder aplicarlos. Al destruir la matriz alimentaria, se elimina un número elevado de posibles fuentes de interferencia y se obtiene el material inorgánico en forma concentrada. En el análisis clásico de los alimentos se incineraba la matriz orgánica normalmente en un horno de mufla o temperatura controlada, en un horno de mufla a temperatura controlada y se pesaba el residuo inorgánico resultante a fin de obtener un valor de cenizas. La matriz orgánica también se puede destruir mediante calentamiento con ácidos concentrados. Este procedimiento reduce al mínimo las pérdidas durante la oxidación y evita cualquier reacción entre los componentes inorgánicos y el recipiente utilizado para las incineraciones en seco. Es decir, la digestión con ácidos lo que hace es evitar las interacciones que se dan en los métodos de incineración en seco y las pérdidas que se dan en los métodos de incineración en seco con el recipiente y las pérdidas debido a las posibles proyecciones que se pueden hacer de la muestra a medida que se van calentando. Entonces, una vez eliminada la matriz orgánica, los componentes inorgánicos pueden medirse utilizando diversas técnicas. Entre ellas cabe mencionar los métodos gravimétricos o volumétricos clásicos, la polarimetría, los electrodos selectivos de iones, los procedimientos colorimétricos y los métodos instrumentales. Muchos de los métodos instrumentales es importante asegurarse de que se eliminen las interferencias de otros componentes y es imprescindible utilizar materiales de referencias normalizados o de referencia interna como una matriz semejante y aplicar otras medidas de control de calidad.